Bueno, de acuerdo a lo que decía Leo, yo tengo tiempo para largo, ¿no? Porque parte de lo que cantamos recién, vamos a ver en la palabra de Dios. Algunas de las cosas que afirmaba este corito. A veces el problema, pensamos en la música, el ritmo, todo, y no miramos la letra, lo que dice un himno o un corito. Y ella debería expresar realmente la verdad que está en la palabra de Dios. Lo que dice un himno, un corito, debe estar afirmado o afianzado por la palabra de Dios, ¿no? Cristo siempre está con nosotros, es algo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Aun cuando estamos en medio de dolor, creemos en Dios. Eso es algo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Bueno, vamos a ver, comenzar a ver versículos del versículo 1 al 8 si nos da el tiempo. Yo les voy a pedir permiso para ver si puedo llegar al versículo 2. Voy a ver el versículo 1 y el versículo 2. Voy a leer el versículo 1, no se asusten, no se asusten. Voy a leerlo 3 veces y la cuarta vez lo leemos todos juntos, no en voz alta, pero sí ustedes con sus Biblias. Salmo 119, versículo 1. No se asusten, dice esta versión. Dichosos los que sin yerro andan el camino y caminan según la ley del Señor. Bueno. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Uno más. Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Y ahora vamos a leer versión 1960, ¿verdad? Que es lo que ustedes tienen y conocemos. Versión 1960. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Querido Dios y Padre, queremos darte gracias por tus sagradas escrituras. Y oramos para que tú nos des entendimiento, para comprender la importancia de obedecerte, de andar en tu palabra, porque esto es lo que traerá bendición, dicha, felicidad al corazón de aquellos que te conocemos y te seguimos. Pedimos tú nos bendigas, nos hables, tu Santo Espíritu sea tratándonos y que podamos tener esta disposición de corazón, no solo conocer, memorizar, aprender tu palabra, sino vivir tu palabra, porque esto en definitiva es lo que traerá bendición en nuestras vidas. Trátanos, moldéanos, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá, conoces nuestra necesidad, conoces nuestras carencias, por eso pedimos que tú obres en nuestras vidas. Obra en mi vida, en mi corazón. Y Padre, que pueda realmente vivir de manera que tú seas glorificado, exaltado y puedas ser ejemplo a otros. Pedimos esto, lo pedimos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Bueno, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero vieron diferentes versiones, casi cambian algunas palabras o términos, pero casi todos quieren enseñar lo mismo. Perfectos de camino son solamente aquellos que han conocido a Jesucristo como su Salvador y tienen este vivo deseo de andar en los caminos de su Dios. ¿De qué me sirve conocer a Dios o decir que conozco a Dios y ando a mi manera o de cualquier manera? Bueno, vamos a tratar de aprender lo que nos dice acá. Los salmos hablan constantemente de cómo podemos tener una vida de felicidad o gozo. En definitiva es lo que todos buscan en este mundo, ¿no? Creyentes e incrédulos. Ser felices, aún más felices de lo que supuestamente somos. Pero la Biblia es la única regla de vida que nos guía o el manual de vida que nos lleva a conocer cuál es el camino de la felicidad. ¿Cómo podemos llegar a ser felices? No del tipo de felicidad que depende de las circunstancias o las casualidades, sino una felicidad constante, permanente, a pesar de... ¿Estamos de acuerdo? Le voy a contar una anécdota de algo que yo observé el otro día. Había una persona en un negocio comprando un número de lotería.
Y estaba contenta porque el comerciante dijo, acá está el número que va a salir de la lotería. Con este número tú vas a ser feliz. Compró el número, ¿no? Se entusiasmó, compró el número. Ahora, cuando sale a la calle, desde un edificio un señor se tiró. No murió, ¿no? Cayó sobre el coche de la mujer y esta mujer fue y llamó enseguida a la emergencia, vino la emergencia, lo atendió, lo llevaron, estaba fracturado, roto por todos lados. Pero cuando estuvo consciente, le preguntaron, ¿cuál fue la causa por la cual usted quiso suicidarse? Y dice, no, dice, mi vida iba todo muy bien. Mi relación con mi esposa, con mis hijos, mi vida personal, yo estaba muy contento. Entonces le dice a la mujer, ¿y qué le pasó? Porque yo estaba ahí presente porque era una testigo. ¿Y qué le pasó que se quiso quitar la vida? Dice, yo el año pasado saqué el número de lotería. ¿Sabe qué dice? No, yo no quiero el número de lotería. Digo, yo no quiero el número. Porque iba a cambiar su vida circunstancialmente, ¿no? Fíjese. Él pensaba que iba a ser más feliz y fue más desdichado con esto. Y a veces las circunstancias también dominan nuestra vida. Bueno, si estoy bien, no estoy molesto, mi esposa ahora está un poco molesta, por eso quedó en el cuarto, iba a venir para acá, pero bueno, se siente un poco mal, está poco apocada, y bueno, no se siente alentada para poder orar, para leer, para estar acá. Y las circunstancias nos llevan a que muchas veces manejen nuestras actitudes o decisiones que llevamos a cabo. La felicidad a la cual hace referencia acá el salmista no es una felicidad guiada por los sentimientos, circunstancias o situaciones. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Feliz, dichoso, ¿verdad? Gozoso. Es un término que emplea el salmista para indicar que aquellos que caminan en la ley de Jehová son felices. Y es por eso que muchas veces yo soy creyente en Cristo, pero no me siento feliz. El problema no es que Dios esté fallando, es que yo estoy fallando a Dios y su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno conoce a Cristo, Dios me ha dado infinidad de bendiciones en mi vida. Puedo dar testimonio de ello. Infinidad de bendiciones en mi vida. Cosas que son el valor agregado, aparte de la salvación. Pero el mayor regalo que Dios me dio fue la salvación de mi alma. He pasado por experiencias que son de gran gozo a mi alma, pero la mayor es la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Y creo que debería ser para todos nosotros igual. Pero también está el hecho de la santificación progresiva, ¿no? Que Dios vaya transformando mi vida para ser más obediente, más fiel a Él, disfrutar de la mejor comunión con Él. Bienaventurado, feliz, todo aquel camina en la palabra de Dios y en todas las áreas de su vida, ¿no? En el camino del Señor. Es el único camino que nosotros debemos seguir hacia la verdadera felicidad, obedecer la palabra de Dios. Perfectos. Bueno, esta palabra proviene de una palabra hebrea que quiere decir completo. Bienaventurados los que están completos. Están hechos de un material íntegro, realmente puro, y no implica perfección sin pecado, porque no puede haber perfección, porque nosotros siempre hay pecado. Pero debemos procurar nosotros la perfección de vida, como decíamos hoy en el versículo de Mateo 5:48, se pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. No lo puedo lograr, pero tengo que perseverar para conseguir la perfección. Día a día Dios me está transformando, día a día Dios me está transformando. Dios te está transformando también a ti, ¿no? Siempre y cuando nos sometamos a su palabra. Hay personajes en la Biblia que yo tengo un libro de un autor, Whisby, que el título es Demasiado tarde para arrepentirse, ¿no? O demasiado pronto, perdón, para arrepentirse. Entonces se habla de personajes como Abraham. ¿Abraham fue un hombre perfecto? ¿Lo fue? Sin embargo, Dios dice que él era amigo de Dios, ¿no?
¿Sí o no? ¿Cometió errores Abraham? Claro que sí. Pero Dios fue tratando con Abraham, porque viste, Carlitos, cuando él cometió un pecado, se apartaba de Dios, inmediatamente se arrepentía, volvía a la comunión con Dios. ¿Y qué hacía Abraham enseguida? ¿Qué construía Abraham enseguida? Un altar, un lugar de encuentro con Dios. Entonces Dios iba tratando, lo iba moldeando y transformando en esa área que se equivoca. Mintió 2 veces seguidas, ¿no? En forma evidente. Pero él se arrepentía, Dios lo fue tratando y lo fue puliendo. Lo fue preparando para aquel momento sublime de Génesis 22. Porque si Abraham no hubiera sido madurado, no hubiera sido tratado, no hubiera crecido, no pudiera haber llegado a aquel acontecimiento y ofrecer su propio hijo Isaac. Y Dios está haciendo lo mismo con tu vida y con mi vida, siempre y cuando estemos dispuestos a moldearnos, a ser moldeados por la palabra de Dios, tratados por la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Dios quiere que maduremos, que crezcamos. ¿Cuál es tu condición espiritual hoy? ¿Estás en una mayor relación con el Señor? ¿Has crecido? ¿Conoces más a Dios? No te pregunto si conoces más de Dios. ¿Tienes una mejor relación con el Señor que cuando tú naciste de nuevo? Ahora bien, perfectos. No implica perfección sin pecado, como decía, sino más bien un estilo de vida, una manera de vivir, el deseo de ser mejores para el Señor. ¿Está eso en tu corazón? Ser una mejor cristiana, un mejor creyente en Cristo. No por lo que conoces, sino por lo que vives. Yo no tuve mucha oportunidad de predicar la palabra de Dios cuando estuvimos en África. No es porque no pudiéramos, porque me pedían que predicara. Pero prediqué más en una iglesia pentecostal que en una iglesia fundamental bautista. Porque tenía alguna diferencia con el pastor de la iglesia. Me dijo, usted predique doctrina, queremos predicar doctrina. Muy bien, ¿qué quiere que predique, Miguel? Teología. Muy bien, teología. ¿Cuánto tiempo quiere que predique teología? 1, 2, 3 domingos. Le digo, perdón, pero yo para dar teología en mi iglesia demoré un año y pico, porque fíjese, los nombres de Dios, los atributos de Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Cómo existe Dios? Toma tiempo eso, ¿no? Es una doctrina básica. Entonces, no, pero una probadita, no, yo no doy probadita. Yo quiero ir a profundo. Porque en una probadita la gente no aprende, ¿no? Y sabe, nosotros podemos encontrar que la mejor manera de predicar nosotros el Evangelio fue nuestra vida. Viviendo. ¿Había alguna necesidad? Ayudamos. Cuando llegamos a Guinea Ecuatorial, lo que hicimos nosotros fue limpiar el colegio y la iglesia, yo estar pintando allí paredes en los baños, arreglando. Estamos sirviendo. Sacando agua de los aljibes para los niños, para que pudieran tirar el baño. Y bueno, ayudando a la gente en la calle cuando llegaba alguna carga y nosotros veíamos saludando a la gente, tratando, solamente decíamos que éramos creyentes en Cristo, pero nada más. No sé, la gente lloraba cuando nos veníamos, no es mentira, ¿eh? Capaz que te llora porque estoy acá, pero ellos lloraban porque nos veníamos, ¿verdad? Y nosotros con Graciela llorábamos. Los hermanos cuando se despidieron de nosotros lloraban. Y decíamos con Graciela, nos mirábamos, Mari, y decimos, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué queríamos hacer nosotros? ¿Hacer esto? No, servir al Señor solamente y ser de ejemplo. Y es importante en nuestra vida cuando está conformada la palabra de Dios, porque hace una obra en otros, ¿verdad? Transformando las vidas. Ser entero, íntegro, sano, esa es la raíz de la palabra usada para describir esto que dice perfecto. Job capítulo 1, versículo 1. Esta es la palabra que se utiliza para describir a Job. Job capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sano, puro,
que quería agradar a Dios. Y qué bendición tener nosotros hoy las Escrituras. Pero Job no tenía las Escrituras para poder saber cómo agradar o obedecer a Dios. Pero era un hombre perfecto, completo, íntegro, sano. Bienaventurados los perfectos, completos. ¿Los perfectos de qué? De camino, dice aquí la palabra de Dios. Esta palabra es un patrón habitual de vida. Yo no te pregunto cómo es tu camino, Carlos. Yo cómo te pregunto para preguntar y saber cuál es tu camino. ¿Qué es la pregunta que hago? ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos todos nosotros? ¿Cómo andás? ¿Es sí o no? Es lo mismo, Miguel, ¿qué te parece? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué camino transitas? Bueno, nosotros a veces manejamos esa pregunta una forma superficial, no de importancia, porque no nos detenemos a... Carlito, te voy a explicar cómo anda, mirá, sentate, lo vas a tomar un rato. ¿Se dan cuenta? Entonces no le damos, pero es eso, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Concluye diciendo en el versículo 1. Es un patrón habitual de vida. Debemos estar conformes o vivir conforme a la ley de Jehová en cada área de nuestra vida. Hay áreas en mi vida que sí que me conformo muy bien a la palabra, pero hay áreas en mi vida que yo sí que no estoy conformado, que no me estoy conformando, que no me estoy amoldando a la palabra de Dios. Pero no te desanimes, no nos desanimemos. Dios puede obrar en tu vida, en esa área también, como ha obrado en otras áreas en nuestra vida. El carácter, la conducta, el orgullo, ¿verdad? La vanagloria, la envidia, el rencor, la raíz de amargura. Hay cosas que están guardadas en nuestro corazón muchas veces. Pero como no se ven, pero Dios las ve, ¿no? Y Dios quiere tratar en esas áreas, como ha tratado en otras, y nos ha transformado y cambiado. Cada área de nuestra vida. No debe haber área de nuestra vida que no esté siendo impactada por las Escrituras, tratada por la Escritura. Un área que he observado mucho en mi vida como siervo de Dios y como creyente es el área del perdón en la vida de los cristianos. Nos cuesta perdonar a veces, ¿no? No nos cuesta perdonar solo lo presente, lo que estoy viviendo actualmente. Me cuesta perdonar lo que me pasó en mi niñez. Porque cuando yo fui niño pasé hambre por causa de mi padre. Yo odiaba a mi padre, Carlito. Porque no solo yo pasaba hambre, porque yo salía a robar naranjas, fruta, hielo en las casas de los vecinos para llevar de comer a mis hermanos menores. Eso es lo que más me dolía. Caminaba 14 kilómetros por día para ir a estudiar. 7 kilómetros de ir, 7 kilómetros de ir. Fue el año que me fue mejor en el liceo, cuarto año de liceo. Pero yo tenía un rencor con mi padre que era saber o verlo y era tremendo. Y bueno, nosotros podemos encontrar que a veces guardamos raíz de amargura por años sobre algo, y no sabemos perdonar. ¿Sabe cuándo perdoné a mi padre? Cuando lo acepté a mi padre, cuando comencé a amarlo, cuando me convertí a Cristo. Después llegué a ser, si bien era incrédulo, muy compañero de papá y de mamá. Y bueno, nosotros podemos encontrar que a veces el cristiano le cuesta mucho perdonar. Y siempre tenemos una razón para no hacerlo. Como trató, y si no me perdonan, no lo perdono, y yo no le pido perdón. Pero Dios no nos perdonó. Pablo hace referencia a esto, ¿no? Que de la manera en que Cristo perdonó, nos perdonó también nosotros perdonar a otros y perdonar a los hermanos. Pero son áreas que nosotros tal vez no hemos crecido, madurado, y no vemos la importancia de permitir que la palabra obre. Bueno, cada área de nuestra vida. No debe haber área de tu vida y mi vida que no esté siendo impactada por la palabra de Dios. La comprensión, comprender y aplicación de las Escrituras
debe ser penetrante y comprensiva, crecer, madurar, entender la importancia de obedecer, aún en esa área que me cuesta tanto. La ley. Esta palabra se refiere al cuerpo de enseñanza de la Biblia, ¿no? La ley de Jehová, la ley de Moisés. Y nosotros podemos entender que es obviamente la enseñanza, instrucción, dirección de Dios o que Dios le da a la palabra. La ley de Jehová. Es la palabra Torah, o sea, los 5 libros del Antiguo Testamento se llamaban los libros de la ley. ¿Se dan cuenta? Que obviamente los judíos conocían la ley, los profetas, ¿no? Los salmos. Pero podemos encontrar que es la ley de Jehová, el Torah. Se puede referir a cualquier conjunto de regulaciones que encontremos en la Biblia, acerca de cualquier tópico. El amor, la misericordia, el servicio, la actitud nuestra en el hogar, cómo tratar con nuestros hijos, cómo tratar con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros patrones. La Biblia enseña acerca de todas las áreas que el ser humano se desenvuelve, ¿verdad? Y es así que nosotros tenemos que obedecer. La gente quiere dirección, quiere saber cómo vivir, quiere saber cómo mejorar su conducta. Y el único manual de vida que le va a mostrar cuál debe ser su conducta es la Biblia. Lo primero que muestra la Biblia es que el hombre es pecador. Lo segundo es que necesita nacer de nuevo. Podemos decir que lo tercero es que solo por medio de la fe en Jesucristo somos hechos nueva criatura. Y después Dios nos empieza a guiar por medio de su palabra y del Santo Espíritu que ha puesto en nuestras vidas y nos ha bautizado con él. Pero ¿sabe? Lo único que puede darle la dirección correcta al hombre es la palabra de Dios. Con demasiada frecuencia el ser humano busca cambiar su conducta. Yo quería cambiar mi conducta. Ya teníamos cosas muy malas, me convertí con 19 años. No era muy malo, Daniel. No te pienses que era malo. Dios me guardó. Nunca usé de droga y nunca usé alcohol. Alejandro fumaba como un descosido. Mentía. Trataba mal a mi mamá. Y yo, cuando trataba mal a mi mamá, cuando yo mentía, tenemos uso de conciencia, no nos damos cuenta, ¿no? Lo que es bueno y malo, no. Y yo decía, bueno, no voy a mentir más. No voy a tratar más a mamá. No voy a hacer tal cosa. Y voy a esforzarme. Por un tiempo iba bien, ¿no? Cada ataque que de vuelta a caer en lo mismo. Y sí, al tiempo volví a mentir, volví a tratar mal a mamá, pues volvía. Y de vuelta tenía que, ay, ¿por qué habría dicho? No lo voy a hacer más. Y volvía a caer el tiempo. Que fue lo único que puede transformar mi vida y cambiar de una forma radical, total. Y conocer a Jesucristo. Eso fue lo único que transformó mi vida y mi conducta. ¿Se da cuenta? Bueno, queridos, podemos ver que al igual que a nosotros Dios nos transformó, las almas lo único que pueden cambiar su vida, su conducta, es la palabra de Dios. La gente busca dirección, la dirección es hacia Cristo. Ahora, cuando le decimos que lo que puede cambiar en su vida y lo que necesitan en su vida es Cristo, la gente, nada, de religión no quiero saber. No es religión, es de un Salvador que queremos mostrarle, que cambió nuestras vidas y puede cambiar su vida. A veces nos ocupamos mucho de mostrar nuestra vida y no mostramos que al Cristo que cambió nuestras vidas, que puede también cambiar la vida de ellos. La gente busca dirección, pero va en dirección equivocada. Pero en la primera parte de este versículo, bienaventurados los perfectos de camino, podemos ver el resultado. Los perfectos de camino. Bueno, la persona que anda en el camino agradable, el camino de Dios, es feliz o dichoso, bienaventurado. Y en segundo lugar podemos encontrar cuál es la fuente, andar en la ley de Dios. Cuando andamos en la ley de Dios vamos a ser bienaventurados o felices. Hay algunos pasajes en la Biblia que a mí me agradan mucho, por ejemplo, Hechos 16:34. ¿Se acuerdan el relato del carcelero de Filipos? Cuando él escuchó el mensaje, se convirtió él y su casa, y dice
Hechos 16:34, se alegró él y toda su casa, ¿de qué? De haber querido a Dios. Bueno, trae gozo conocer a Dios, ¿no? Se alegró, pero también deberíamos sentir alegría cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. Es significativo que Dios aclare todo desde el principio, que el camino a la felicidad es mediante el conformarnos, el amoldarnos a su palabra, a la verdad escritural. Aquellos creyentes que nos negamos o se niegan a hacer lo que enseña la Biblia no pueden ser felices. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, estamos en el camino. Gracias a Dios. Yo me encuentro con muchos de ustedes que oro, cada día los recuerdo en oración a gran parte de ustedes. Y yo pregunto a la persona que es líder, ¿y cómo anda Carlitos Tabo? ¿Cómo está marchando Damián? Y cuando no está marchando bien, qué gozo te da en mi corazón. Qué tristeza me da cuando... No, mirá, amigo. Pero yo me gozo de esto. Pero, ¿saben? Nosotros podemos encontrar que a veces los creyentes se niegan a obedecer la palabra de Dios en algún área. Y empiezan a flaquear y no pueden ser felices. A mí me da mucha tristeza. Yo oro por un grupo de jóvenes de nuestra congregación hace años. Y oro por sus almas, para que el Señor nos traiga el Señor. Porque considero que una persona, habiendo conocido la verdad, y después vive apartado de Él, no puede ser feliz. No sé qué piensan ustedes. Una persona que habiendo andado en el camino del Señor, no digo haber conocido al Señor, porque la salvación no se pierde. Si conoció al Señor, la salvación es segura, porque es una obra de Dios. Pero tal vez no llegó a ser salvo, solamente convencido, pero no convertido. Pero yo pido, conocieron la verdad y después se apartaron. Yo considero que no pueden ser felices. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pueden ser felices? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que no pueden ser felices. Porque Dios también está obrando, ¿no? Y está mostrando, y sabe lo que están haciendo, y saben que están equivocados. Y no pueden ser felices. Y al cristiano le pasa lo mismo. Cuando no obedecemos la palabra en algún área en nuestras vidas, no podemos sentirnos felices. Se manifiesta en nuestra actitud, se manifiesta en nuestros intereses. Muchas veces podemos encontrar la felicidad momentánea en cosas, acontecimientos, personas, pero no experimentaremos el gozo duradero, significativo, de andar en la voluntad del Señor, especialmente en tiempos de angustia y prueba. Este es el tipo de felicidad que realmente de la que habla este versículo, ¿no? Felicidad en momentos de prueba o dificultad, porque cuando todo está bien somos felices, pero cuando hay dificultad, ¿también somos felices en la misma manera? ¿También sentimos gozo de la misma manera? ¿Dónde estás buscando la felicidad? Tu Creador, Dios, ha dicho claramente dónde y cómo obtenerla. Este versículo, bienaventurados, felices, dichosos los perfectos de camino, los que caminan en la ley de Jehová, obedecen su palabra. Bueno, hay camino, hay vida, hay satisfacción, felicidad. Y en este proceso de búsqueda y descubrimiento, la clave es un corazón para Dios. Un corazón para Dios y su verdad. La meta es un estilo de vida moldeado, conformado a la palabra de Dios. No a mi parecer, no a lo que yo quiero me gusta. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 37 preparó a los discípulos. Mostró la importancia de la humildad. Los versículos claves del Evangelio de Mateo 20-28, del Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Sabe lo que dice esos versículos de allí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nos gusta más que nos sirvan, es lindo, ¿no? Pero ¿qué trae más satisfacción? ¿Qué le parece a usted? ¿Servir a otros o ser servido por otros? ¿Verdad que es más lindo servirnos? Pero nos gusta que nos sirvan, ¿no? Y ahí Jesús en Juan
13 habla acerca de la humildad del servicio. ¿Qué hizo Jesucristo? Lavó los pies a los discípulos. Una práctica que era llevada a cabo por el siervo más importante de una familia. Y se lo hacía a aquellos que venían, ¿verdad?, como huéspedes a un hogar. Lo primero, lavar los pies a los discípulos. Y Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pedro, como siempre, no quería, ¿verdad? Y Jesús lo tuvo que corregir. Después Jesús culmina diciendo, Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos seréis si las hiciereis. Entonces, si tenemos la palabra, si conocemos la palabra y obedecemos la palabra, vamos a ser felices. Si no somos felices, es porque no obedecemos. Pero Dios nos dé la gracia. Obra en mi corazón y en tu corazón para poder obedecer en todas las áreas de nuestra vida la palabra de Dios. Ahora voy al versículo 2 y vamos a ver algunas cosas interesantes. ¿A qué hora comemos, perdón? ¿Rubito? Tenemos una hora más, así que casi nos va a dar. Se salvan que no traje los papeles de versículo 3. Solo para el versículo 2. Pero bueno, versículo 2 vamos a leer. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Parece que vuelve a repetir lo mismo el salmista, no utiliza nuevamente la palabra bienaventurados para indicar que Dios promete proporcionar o dar felicidad, dicha a los que guardan sus testimonios. Parece que reiterar lo que dijo en el versículo 1. ¿Por qué Dios repite lo mismo? Es para que nos quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos apreciar que para Dios es importante que obedezcamos su palabra. Dios nos dejó las Escrituras no solo para que las tengamos ahí, las podemos... Bueno, gracias a Dios vino una niña y me dijo 27 versículos de la Biblia. Yo de memoria. El Salmo 119. Entonces yo estaba pensando en algo cuando ella me iba diciendo los versículos. Quiera Dios que esta chica no solo conozca de memoria los versículos, sino que en la medida que vaya creciendo pueda hacer práctica en los versículos que conoce. ¿Nos damos cuenta de eso? Podemos memorizar algo, pero lo importante es aplicar eso que conocemos o memorizamos. Y bueno, hermanos, acá el salmista vuelve a mencionar esto. Hay felicidad cuando el creyente cumple con su condición. ¿Cuál es la condición? Guardar sus testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bueno, la palabra testimonio aparece 23 veces en el Salmo 119. Indica aquellas cosas de las que Dios da testimonio. Habla, cuenta, hace referencia. Esta palabra en el griego significa o afirma permanencia, hechos inequívocos que son perfectos, que siempre se cumplen. Ahora dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que guardan. La palabra guardar, ¿usted sabe lo que significa? Bueno, tener algo permanente, mantenernos en ello, proteger, realmente, obedecer, guardar. Esto es lo que significa la palabra. Mantener, proteger, mantener, obedecer. Entonces el hombre es feliz porque guarda, protege, mantiene y obedece los testimonios de Dios. La palabra de Dios, que son permanentes, su palabra, inequívoca, no tiene error. Su palabra es perfecta. Ahora, tú y yo tenemos la ley, la palabra, que nos indica el camino. Tenemos los testimonios, que son permanentes, para vivir la vida en forma agradable a Dios. De manera tal que obtengamos gozo, paz, felicidad, bendición. Es el resultado que se obtiene cuando guardamos y andamos en sus caminos. Hay muchos que dicen que buscan a Dios en oración.
Y parece que otros que no buscamos a Dios en oración no estamos andando bien, ¿no? Pero vamos a ver, yo estuve en una congregación donde se predicaba la palabra. Al final del culto se hacía siempre la invitación. Aquellos que han sido tocados por el Señor que pasen al frente. Pero también la persona que invitaba a pasar al frente decía, los que no pasan al frente es porque no han sido tocados por la palabra de Dios. ¿Sabes, Juan? Yo me siento siempre en el mismo lugar. Entonces me sentaba más o menos donde estás vos y yo me ponía así de brazos cruzados y lo quedaba mirando. Como diciendo, a mí también me tocó la palabra de Dios y no preciso pasar al frente. Pero, ¿sabe? Nosotros podemos encontrar que muchas veces la palabra de Dios nos está tocando y no precisamos manifestarnos en forma pública o tal vez con alguna manifestación sentimental, lloro, gozo, alegría. Pero sabemos que Dios nos ha tocado tratar. Y bueno, pasa eso, muchos oran. Yo oro. ¿Cómo ora usted? Vamos a la reunión de oración y a veces en la oración, tiempo de oración, hacemos público lo que nosotros pensamos, creemos, cosas que se deberían hacer, oramos por el hermano tal para que Dios lo transforme, porque y es una reunión informativa más que una reunión de oración, ¿no? ¿Estamos bien o no? No sé si pasa en todas las congregaciones. Porque no han aprendido a orar. ¿Y a dónde vamos a ir a aprender a orar? Bueno, vamos a esperar que el pastor Rubito empiece a enseñarnos a orar. ¿Está bien? Ahora, no es el momento, yo siempre pienso, escuchen, yo en las reuniones de oración nunca enseñé acerca de la oración. Porque considero que los que vienen saben lo que es y significa la oración. Trato en otras reuniones de enseñar acerca de la oración para que puedan acercarse a la oración como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero, ¿sabe? Hay muchos que no saben orar. Y la palabra de Dios nos enseña cómo orar. No precisamos ir a algunos libros que enseñan acerca de la oración. Hay un autor, Simpson, que tiene un libro, El poder de la oración. ¿Lo conocen? No lo conocen, ¿no? No, mejor que no lo conozcan. Él es el fundador de un grupo que se llama Alianza Cristiana y Misionera. Ellos hacen mucho énfasis en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el libro viene muy bien enseñando acerca de la oración y los últimos capítulos se revela lo que es el corazón del hombre. Y nosotros podemos encontrar que a veces hay gente que nos quiere enseñar, no, así no. Pero bueno, ¿quién nos puede enseñar y realmente en forma correcta cuál es la manera de orar? La Biblia. Vamos a ver algunos tópicos. Condiciones para la oración. Tenemos que orar en el nombre de quién? En nombre de Jesús. ¿No? Tenemos que ser guiados a orar por medio de el Espíritu Santo, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo nos enseña, ¿o no? Ahora, ¿dónde encuentro yo estos principios? ¿Dónde los encuentro? En la palabra. Algunos tópicos más. Con un corazón puro. Que esté en una buena comunión con el Señor para que mi oración sea acepta. Con manos limpias, sin haber hecho nada malo, incorrecto. Con una correcta relación con mi esposa, con tu esposa. Y eso le dice a los esposos, no a las esposas. ¿Se da cuenta? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Para que aprendamos a esto y ver la importancia. Esto nos ayuda a que busquemos una mejor relación con nuestra esposa. Porque si queremos vivir de una manera temerosa a Dios, de buena comunión con Dios, que vamos a tener un tiempo de oración, de meditar, yo tengo que tener una buena relación con mi esposa para que no haya un impedimento a mi oración. ¿Estamos de acuerdo? Es perfecta la palabra, es una bendición conocer las Escrituras. Una bendición haber conocido a Cristo, pero una bendición conocer al autor de las Escrituras. Y Dios nos dejó la palabra para poder saber en qué camino dirigirnos, en qué dirección. Acorde a la palabra de Dios,
tenemos que orar acorde a la palabra de Dios, ¿no? Conformados a ella, no podemos nosotros sacar hacer algo extra, inventar algo. Orar con todo corazón, fervientemente. Orar para que la voluntad de Dios sea hecha. Jesús en Getsemaní oraba de esta manera, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo no quería ir a la cruz, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? En la carne, ¿Cristo quería ir a la cruz? No. No, porque sé que en un instante del tiempo de Dios, Dios iba a apartar su rostro del Hijo, ¿o no? Cuando Él cargara con tus pecados y mis pecados. Y Cristo no quería pasar por esa situación. Si bien Él decía, cuando le habló a los discípulos, pero no me ha dejado solo el Padre porque siempre está conmigo, y Cristo lo sabía, Él igual oró, Señor, no siga mi voluntad sino la tuya. Pero pasa en esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Así que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y a veces pedimos algo y no es la voluntad de Dios, entonces Dios no nos va a poder conceder algo que no sea su voluntad. Pero tengamos por seguro que siempre lo que Dios nos da y concede es lo mejor, ¿o no? Dios no se equivoca en lo que nos da. Él sabe lo que es más beneficioso para tu vida y mi vida espiritual. La Biblia nos da todo lo que necesitamos para hacer en la vida. Hasta la misma oración nos enseña cómo hacer. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y en este ejemplo yo quiero hacer mención de una hermana muy querida para mí. Es parte de su familia acá. Bueno, supongamos que nos han diagnosticado una enfermedad. Podemos decir grave. ¿Cuál es la enfermedad grave que todos le tenemos miedo? Cuando lo decimos así, sin querer, le digo al médico, tengo algo grave, ¿qué tenés cáncer? Lo primero que decimos, ¿verdad? Porque todos le tenemos miedo al cáncer, ¿verdad? O podemos tener alguna enfermedad crónica. Yo tengo una enfermedad crónica que me aplica. Diabetes. Es la enfermedad silenciosa que te va carcomiendo de a poco sin que te des cuenta. Me molesta la vista. Ahí fue cuando me diagnosticaron diabetes por primera vez hace cerca de 20 años. Porque tenía retinopatía, todo sangre en el ojo. Me tuvieron que hacer tratamiento. Mejoré. Me tuve que operar del corazón por un infarto hecho. Sin saber que había hecho un infarto, Miguel. Porque, ¿qué pasa? La diabetes ataca los músculos y el corazón es un músculo. Como yo tuve un infarto, no me molestó el músculo cardíaco. Cuando me fui a hacer el cateterismo, fuimos con Graciela y Nicolás y me hicieron el cateterismo, me dijeron lo que tenía. Y ya cuando estaban hablando los médicos, yo sabía, porque yo había sido enfermero en CTI, ellos sabían. Entonces salimos, le informaron a Graciela y a Nicolás si iba a tener que quedarse acá para ser intervenido en el corazón, 4 bypass. Entonces Graciela me preguntaba, papi, ¿vos pensabas que te ibas a tener que quedar? ¿Sabés que si yo pensaba que me iba a tener que quedar? No para hacer mi operación de corazón, pero tal vez para colocar algún stent, algo para ayudar al corazón. Pero bueno, me tuve que operar. Y todo por causa de la diabetes. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Me quejo yo? ¿El Señor quítame la diabetes? ¿Es la manera correcta de orar? Te pido, Señor, dame la gracia para enfrentar esta enfermedad. Dame la fuerza, la sabiduría para cuidarme. Porque en definitiva yo soy templo del Espíritu Santo. Y si yo como azúcar, ¿qué estoy haciendo? Atentando contra el templo del Espíritu Santo. No fumo, ¿viste? Pero como azúcar. ¿Está bien? Pero ¿sabe? Cuando enfrentamos una enfermedad grave, crónica, ¿cómo respondemos? ¿Qué pensamos? Uy, ¿qué estará haciendo Dios? ¿Por qué? ¿Qué cosa? A mí me tiene que pasar. A mi hijo hace cerca de 6 años atrás lo operaron de un tumor maligno. Se llama tumor de His. Es un tumor al estómago. Es un caso que se da cada 250 mil habitantes. Cuando Santiago le diagnosticaron este tumor, me dice a mí charlando, papi, salí premiado.
entre Santana y Rivera, soy uno que tiene temor de bici. Y pero lo operaron. Y una bendición, lo operó un médico que justamente vino para estar en Rivera ahí y estar en el sanatorio un mes. Lo operó y sacó ese tumor así enterito, en una bolsa. No había ninguna ramificación, no había nada. Los oncólogos se asombraron, empezaron a tratarlo y dijeron, no precisa tomar nada, pero igual vamos a darte. Y bueno, y decíamos, ¿qué pasa? Nuestro hijo, joven, con sus hijos jóvenes, sus hijas jóvenes. ¿Y qué pensamos? ¿Dios es malo? ¿Por qué me trata de esta manera? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué guía permanente dan las Escrituras para que tú obedezcas o guardes y aceptes la voluntad de Dios? Y vamos a ver algunos versículos. Primero, lo que Dios nos dice, confía en mí. Confía en Dios. A pesar de la noticia mala que pueda venir a tus oídos, confía en Dios. Porque Él hace todas las cosas bien y no se equivoca. Génesis 18:25. Creo que esta oración la hacía Abraham, ¿no? Cuando ora por su sobrino Lot, cuando Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, mira lo que dice ahí Génesis 18:25. Confía en Dios, porque Él hace todas las cosas bien. Génesis 18:25 leo, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios siempre hace lo que es justo y sabe que es lo mejor. Tal vez yo pienso que esto no es apropiado, pero Dios dice, es apropiado. Pero no, mirad, es lo apropiado. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué lo hago. Dios no se equivoca. Confiemos en Dios. Él hace siempre las cosas bien. Por más que nos parezca que todo va a terminar, pero yo confío en Dios, dice este corito que cantan. Yo confío en Dios. En segundo lugar, Él está obrando sus propósitos en tu vida y mi vida cuando hay una enfermedad grave o crónica. Pero ¿cómo está obrando? ¿Por qué está obrando? La pregunta debería ser, ¿para qué está obrando de esta forma Dios? Ahora, Él está obrando su propósito. Todos conocemos Romanos 8:28, ¿no? Pero es un versículo que malinterpretamos porque no llegamos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y si ayudan a bien, no tengo que estar enfermo. Y si ayudan a bien, no tengo que pasar pobreza. Y si ayudan a bien, no tengo que tener ningún conflicto. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo ahí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios permite que pasemos por la prueba? ¿Y cuál es la seguridad que tenemos de que realmente las cosas van a ayudar a bien? El propósito de Dios para hacernos pasar por pruebas es para hacernos más semejantes a su Hijo, que es lo que a veces no entendemos. Hablamos con el pastor Ruito. A veces los siervos de Dios pasamos por dificultades, desentendimientos, calumnia, difamación, incomprensión. ¿O piensan que no pasamos por esa situación en el siervo de Dios? Y nos sentimos un poquito tristes, apesadumbrados. Me ha pasado muchas veces en mi ministerio. Por eso yo soy un pastor sin oveja, no quiero tener... No es así. Pero en ese momento que yo me sentía así, y a veces me puedo sentir así también, ¿saben que pienso en Cristo? En el Señor Jesús. Nadie está conmigo. ¿Y los discípulos no dejaron solos? Nadie me quiere.
Sus propios hermanos no creían en él como el Salvador o el Mesías. ¿Se acuerdan de esto o no? No calumniaban, no lo difamaban, no lo castigaban. Y a veces yo digo, me quejo porque... Y entonces enseguida levo mi corazón más allá de mi mente y digo, Señor Jesús, tú sufriste mucho más por mí. Sin merecerlo, yo merezco muchas veces lo que estoy sufriendo. Pero Dios nos quiere conformar por medio de estas situaciones de dificultad, de una enfermedad grave, crónica, para que seamos más semejantes al Hijo, más conformados a la persona de Cristo. Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice ahí en Filipenses 2, ¿verdad? Creo que Filipenses 2, haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que padeció. ¿Estamos bien o no? Dice eso. Haya en vosotros este sentir. Así que Él está obrando su propósito, que nos seamos más conformados, más semejantes al Señor Jesucristo. En tercer lugar, y esto me hace acordar a tu abuela, Doida, a tu mamá Elena, a tu mamá Alda, a mi querida doña Mercedes. Este era el versículo preferido de ella. Y a veces yo cuando recuerdo a estas ancianas de nuestra iglesia lloro por su testimonio, por sus vidas. Y mi hijo Nicolás es igual que yo, hace poquito estaba predicando en un lugar y empezó a hablar de esto y con Graciela estábamos sentados y nosotros ahí nos sonreíamos porque entendíamos por qué lloraba, porque sabíamos a quién hacía referencia. Y una de estas queridas hermanas era doña Mercedes Villafán de Pintos. Qué testimonio. Nos faltan ancianitas como esta, ¿verdad? Ya tiene 100 años, ¿no? Doña Mercedes. Pero este era su versículo preferido. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Bueno, debemos creer que podemos afrontar con victoria la dificultad, la prueba. ¿Por qué? Miren lo que dice acá. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. Él sabe hasta dónde podemos aguantar, Miguel. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y Dios es fiel. No va a permitir que seamos tentados o probados más de lo que podamos resistir. Entonces debemos creer en que Dios nos va a sacar de la dificultad. Podemos enfrentar aquella situación con éxito, con victoria. Por el poder de Dios, no por nuestra capacidad o por nuestros méritos, no, sino por la gracia de Dios. Así que para enfrentar la prueba tenemos que mirar la palabra de Dios. Él hace todas las cosas bien. Él está obrando con un propósito, que seamos más conformados a su Hijo. Él sabe que podemos enfrentar la dificultad con éxito. En cuarto lugar, regocijémonos para poder crecer en el Señor. Santiago, yo no entiendo mucho. Yo no entiendo mucho. Este Santiago, ¿sabe quién es el que escribe esta carta? ¿Saben quién es? Hermano de Jesús. Uno de los que no creía en él cuando Jesucristo estuvo ahí en vida y no había ido a la muerte ni había resucitado. No. Y ahora escribe esta carta. Y miren lo que dice Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Bueno, estoy contento, está todo bien, no hay ningún problema, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, en medio de la prueba podemos gozarnos, regocijarnos. Dios las permite en mi vida y en tu vida para que podamos crecer, madurar, conocerle más, saber más de su fidelidad, de su gracia. A veces nosotros mismos nos conocemos hasta dónde podemos llegar
en medio de la prueba de dificultad. Pero Dios conoce hasta dónde podemos hacer. Y dice, tened por sumo gozo, lo máximo del gozo, de la alegría. Tengamos, aun cuando estemos en la prueba de la dificultad, la prueba de nuestra fe, dice, produce paciencia, nos enseña, crecemos, vamos madurando, aprendiendo a esperar en Dios. Bueno, para que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Regocijarnos y crecer. Pero yo no entiendo qué me está pasando. Entonces vamos a la palabra y pidamos al Señor ¿qué? Sabiduría. Lo quinto. Pida sabiduría en la prueba. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Estamos mirando nosotros cómo responder frente a una situación de que nos dan la noticia de una enfermedad grave, crónica o de alguna situación que es penosa en nuestras vidas. ¿Cómo debemos nosotros obrar? Y bíblicamente tenemos la respuesta, ¿o no? Bueno, confiar en Dios, porque Él hace todas las cosas para bien. Él está obrando su propósito, hacernos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Creer que podemos enfrentar esa dificultad por más que nos abrume, parece nos va a avasallar y va a terminar con nosotros. Regocijarnos y crecer. Bueno, pedirle sabiduría a Dios en la prueba. No orar para que Dios quite la prueba, sino que Dios nos moldee, nos cambie, transforme por medio y a través de la prueba. En sexto lugar, pida a otros que oren por usted. Pida a otros que oren por usted. Hermanos fieles, que usted sabe que son maduros, que lo pueden ayudar, que oren por usted. Comparta con ellos cuál es su dificultad, su carga. Santiago también hace referencia a esto en Santiago 5, 14 a 16. Si ven ahí, dentro de este pasaje hay un tema un poco especial, que es que los ancianos sujan con aceite a los que están enfermos. Muchos no están de acuerdo, otros estamos de acuerdo, bueno, pero el fin es que Santiago da un consejo a aquellos que están en enfermedad o prueba. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante, ¿no? Orar unos por otros. Tal vez no es que haya ningún pecado en mi vida, pero igual, orá por mí, Lorea, por favor. Que ores por mí en esta área. ¿Se dan cuenta? Gracias por orar a aquellos que estuvieron orando por nosotros porque estuvimos en África, Porque estábamos en África y los misioneros que conocíamos de Corea, de México, de Perú, aún nacionales, lo primero que nos preguntaban, Carlitos, no es cómo te va, cómo estás. ¿Te enfermaste? ¿Esta semana estoy enfermo? Y nosotros con gratitud nos miramos. No estoy enfermo. Ah, qué bendición, Porque yo tuve en esta semana tifoidea y malaria. Y otro decía, yo hace 2 semanas atrás también estuve con tifoidea y malaria. Y con decía, qué bendición, aparte éramos los más viejos del grupo, ¿no? Y capaz que a los viejos no vienen enfermedades. No quieren llegar, están viejos. Y nosotros decíamos, gracias Señor, porque hay hermanos que están orando por nosotros, ¿verdad? Y estuvimos 8 meses y ninguna enfermedad. Una bendición. Perdón, tomábamos agua comprada, ¿no? No tomábamos el agua que usan ellos. Porque toda agua que toman en África... ¿Vieron la propaganda que hace Forlán? Para comprar esa pastilla, para purificar el agua, es verdad. Porque toda el agua que hay en África está toda contaminada. Por eso la tifoidea. Después los mosquitos le producen el paludismo, malaria. Dios nos guardó. Tomábamos agua comprada. Entonces usábamos agua de una fuente que estaba pura y no tuvimos problema.
Y a veces venían los hermanos a casa, entonces me decían, hermano, ¿esto le puede dar un poquito de agua? ¿Cómo le espera que iba el bidoncito, le daba el agua? ¿Saben lo que nos decían? Ustedes toman agua de rico. Ustedes toman agua de rico. Digo, si vos supieras el valor que tiene el agua esta allá en mi país, que acá está la mitad de precio, yo compraba a Jorge un bidón de agua de 18 litros por 98 pesos. Y bueno, y Dios lo guardó. Pero sabíamos que estaban hermanos orando por nosotros. Y qué bendición fue para nosotros. No estuvimos durante 8 meses en África enfermos y llegamos acá. 17 de enero y el 18 de enero yo estaba engripado y enfermo. Acá en Uruguay, enseguida nos enfermamos. Me acuerdo bien porque estábamos en la casa de mi hermano Gabriel que cumplía años el 19. Pero ¿sabe? Nosotros podemos encontrar, pidamos a Dios que otros oren por nosotros, pidamos a hermanos fieles, que nos apoyen en oración, que nos ayuden. Busque ayuda en oración por medio de otros hermanos. Ahora, vamos a seguir adelante mirando esto y no perder el punto. La felicidad es prometida a los que andan en la ley de Dios, que guardan sus testimonios para que puedan disfrutar de una bendecida felicidad en Cristo. Incluso en tiempo de enfermedad, cuando cumplimos las condiciones que Dios nos muestra en su palabra, aceptamos su voluntad para nuestro desarrollo y crecimiento, ser más semejantes a Cristo. Pero observe cómo este versículo pone el dedo en la llaga o en el problema. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Y qué dice? Y con todo el corazón de busca. Y ahí está el problema en muchos de nosotros cristianos. Corazones divididos. Un corazón que confía en el Señor, pero aún confía en las circunstancias, en la ayuda de en la ayuda de aquello, en esto que puede ayudarme en este conflicto, pero no está con un corazón completamente entregado al Señor y confiado completamente al Señor. El Señor Jesucristo dijo que el primer mandamiento era amarles con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestra alma, con todo. Porque si yo doy parte de mi corazón a mi esposa y el 80% de mi corazón a Dios, no estoy dando un corazón entero a Dios, ¿no? Pero yo tengo una seguridad que si yo le doy el 100% de mi corazón a Dios, voy a tener gran bendición en la vida de mi esposa y mi familia. ¿Estamos bien o no? A veces el conflicto nuestro, lo más difícil es amarle y obedecerle de todo corazón, con todo el corazón. Esta frase con todo el corazón implica un compromiso total. Un compromiso total. Es usada por el salmista, miren, en 6 oportunidades más en este salmo. Versículo 2, como ya leíamos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. En versículo 10, dice la palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón, con todo mi corazón. Versículo 34. Versículo 34 dice la palabra, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Versículo 69. 69. Dice el salmista, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y versículo 145. Con todo mi corazón, de todo corazón. 145. Dice el salmista aquí. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. Con todo el corazón. Bienaventurados
y realmente guardan sus testimonios y con todo el corazón. Esta palabra corazón se refiere a nuestro intelecto, a la manera de pensar, de actuar. Se refiere a nuestra voluntad de hacer las cosas de forma voluntaria, de acuerdo a lo que Dios quiere. Hacer la voluntad del Señor. A nuestras emociones que sean controladas por la palabra de Dios. ¿Tenemos emociones o no? Nos sentimos felices, nos sentimos tristes, nos alegramos, nos entristecemos. Lo malo, yo siempre digo, no es malo tener emociones porque somos seres humanos y emocionales, ¿no? Tenemos sentimientos. Lo malo es cuando nuestras emociones y nuestros sentimientos son las que rigen o guían nuestras decisiones. ¿Estamos bien? Pero cuando nuestras decisiones aún emocionalmente están ajustadas a la palabra de Dios, va a ser de bendición. Dios va a traer consuelo, Dios va a traer victoria, va a traer bendición. Esta palabra corazón se refiere a todo nuestro ser. Siempre debemos elegir seguir la palabra de Dios, con todo el corazón. No hay lugar para lealtades divididas o tibiezas, con todo el corazón. Voy a utilizar un término. A todo trapo tenemos que nosotros amar bien. Con todo nuestro ser amar bien. No podemos elegir aquellos testimonios que deseas seguir y rechazar aquellos que no te agradan o no te gustan. Pasa eso con el cristiano. A veces somos selectivos. Aquello que me gusta, que creo que me hace bien, que va a ser beneficio, que me trae gozo, voy a obedecer. Pero aquellos que son perjudiciales o contraproducentes, o que no se ajustan a lo que yo creo o me parece, no los hago. ¿Estamos bien? Y hay ciertas áreas en la vida del cristiano y del pueblo de Dios que a veces vemos esto, Creo que yo lo manifestaba en el 33 ahora. Un área es la educación de los hijos. ¿Cómo Dios nos dice que tenemos que educar a nuestros hijos o no? Hay muchas veces cristianos que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Corregirlos con vara. Disciplinarlos. Otra área en cuanto a las ofrendas. Y empezamos a discutir acerca de si es diezmo, si es ofrenda, y en el proceso no hacemos ni una ni otra. No, a mí no me toca en el bolsillo. Pero cuando uno se convierte a Dios, está todo dado a Él, no aún en el bolsillo. ¿Se da cuenta? Son ciertas áreas. La fidelidad, otra área, que la iglesia fracasa. Y deberíamos preguntarnos, no preciso preguntarte, Carlitos. No preciso que tú me preguntes, Carlos. Yo mismo pregunto, ¿por qué no soy más fiel? ¿Por qué no corrijo a mi hijo en la forma adecuada? ¿Por qué yo lo ofrendo como debo ofrendar? Yo mismo, no precisamos que otro venga. Porque no me gusta, ¿viste? Si Carlitos me dice algo, endurezco el lomo y no me va a gustar. Y me voy a llenar de razones para contestarte de mala manera. Bueno, queridos, permitamos que la palabra de Dios sobre nuestra vida en todas las áreas en las cuales nosotros nos manejamos, vivimos, pensamos, actuamos. No debemos rechazar la palabra de Dios en algunas áreas que realmente consideramos que no podemos aplicar. Debemos optar por un deseo y esfuerzo de todo corazón para crecer en cada área de la vida. Según 1.1 debemos llegar a ser perfectos o completos, mientras trabajamos un área específica de crecimiento. Y luego de crecer en esa área, seguir adelante, seguir creciendo, madurando. Dios está tratando con nosotros. Dios nos va moldeando. Me encanta la vida de José. ¿Les gusta la vida de José? ¿Vieron todo lo que pasó en la vida de José? Todo lo que pasó en la vida de José está basado en Génesis 37. Cuando él tuvo los sueños de lo que le iba a pasar. Y todo lo que le fue pasando a José en su vida fue confirmación de los sueños que tuvo, ¿o no? Al final de Génesis 50, sus hermanos dijeron, ahora que murió papá, José va a tomar revancha. ¿Qué dice José? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Jehová guió todo a bien para salvar a este pueblo. ¿Se dan cuenta? Él había crecido, había madurado. ¡Qué tristeza! Sus hermanos lo venden. Pero con el guía y lo soporta. Es vendido. Llega ahí a Egipto
y lo acusa a la mujer de este general. ¿A dónde va a parar? A la cárcel. Está en la cárcel. Hace bien su función, ¿no? Le interpreta los sueños al panadero y al, ¿cómo se llamaba el otro? El copero del rey. Y el copero que queda con vida se olvida de José. Después él sigue adelante, hasta que el copero se acuerda y le menciona al rey y lo pone en eminencia en cierta manera, ¿no? Y después se salva todo. Y todo eso fue un proceso de crecimiento. Dios fue tratando, como quiere tratar Dios con mi vida y tu vida, hermano o hermana. ¿Entendemos esto? Pero para poder llegar a ser transformados, debemos ajustarnos, obedecer la palabra de Dios. Trabajar diligentemente para crecer espiritualmente. En algún área de mi vida, tu vida que tú conoces, que yo no conozco, que tú no conoces en mi vida, algún área que debe ser tratada. Que Dios te debe tratar con mi corazón. Diciendo, estoy ansioso por tener esto bajo control, para que puedas controlar mi carácter, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar, mi forma de actuar. Puedas controlar mi orgullo, puedas controlar mi egoísmo. Trata conmigo, paso a paso, poco a poco. Cantamos un corito que dice, yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Verdad? Bueno, que en las manos del alfarero, que Dios va transformando nuestra vida. Deberíamos tener mucho cuidado con aquellos que también nos sugieren que tomemos alguna acción de la vida contraria a lo que dice la palabra de Dios. Que quieramos tomar atajos. No, esto no, así esto, mira, a mí me parece. El lugar para buscar a Dios está en la Biblia. Encontraremos a Dios en la Biblia y conoceremos su voluntad. ¿Verdad? Y Jesús decía en Juan 17, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bendición estar libres, ¿verdad? No tener ninguna cadena que nos ate al pecado, a este mundo, a las personas. La mejor bendición que podemos tener es guardar su palabra en todo momento, en todo tiempo, y permitir que Dios le aplique. Dios lo está cambiando, nos está transformando, ¿verdad? Pablo le decía a los Gálatas que él estaba persuadido de esto, convencido de que el que comenzó en ellos la obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesús.